posibilidad estos médicos de, estando en un quirófano, comunicarse con las personas que los asisten, con las enfermeras, para pedirle los instrumentos? Si se llega a generar alguna emergencia con un paciente, quizás no van a tener la posibilidad de resolver, a menos no con la celeridad necesaria para salvarle la vida a un paciente. Sí, bueno, vemos con mucha tristeza, dado que ¿quién tiene la responsabilidad aquí? O sea, si aquí se llega a cometer un error desde el punto de vista quirúrgico, eso le pudiera costar la vida al paciente. Entonces, el tiempo quirúrgico apremia, el tiempo quirúrgico es fundamental, la técnica que tú utilizas es fundamental, el instrumento que tú utilizas es fundamental. Entonces, eso nos llama la atención, dado que ¿quién va a ser responsable aquí de lo que pase en un quirófano? ¿Quién es el responsable desde el punto de vista ético? ¿Quién es el responsable desde el punto de vista moral? ¿Quién es el responsable desde el punto de vista legal? O sea, aquí estamos viendo que estás trayendo médicos a realizar actos quirúrgicos y como principales, ni siquiera como ayudantes en formación, sino como médicos cirujanos principales, médicos anestesiólogos, dando la anestesia a nuestros pacientes. ¿Y no son asistidos por médicos venezolanos en el quirófano, doctor? Aparentemente lo que hemos escuchado es que tienen médicos, compañeros que ya estaban aquí, que ya estaban médicos palestinos que estudiaron en la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba y ya estaban aquí haciendo posgrado y son los que los están acompañando. Pero que haya médicos venezolanos trabajando con ellos directamente, no lo hemos escuchado hasta ahora, ni lo sabemos, dado que ¿cómo te comunicas tú si no manejas el mismo idioma? O sea, es difícil la situación. Entonces nos llama la atención que esto es lo que pudiera incrementar la tasa de mortalidad en nuestros quirófanos. Primero que no sabemos, que no han mostrado realmente a nuestra Venezuela cuáles son sus títulos, cuál fue su formación, cuáles fueron las horas académicas donde adquirieron esa formación y qué especialidades o subespecialidades ellos tienen. Porque llama la atención que preocupa que está el área de cirugía, la área de neurocirugía, la área de ginecobstetricia, la área de traumatología. Entonces llama la atención que casi todos, prácticamente lo que trajeron fue la parte quirúrgica. Pero también hay que hacerle un llamado a la población, porque a nosotros nos preocupa que ellos están tratando, y lo digo con base, porque aquí el único gobierno que yo reconozco y que nosotros los médicos venezolanos que estamos en esta lucha reconocemos, es el gobierno del presidente Juan Guaidó. El usurpador en conjunto con el ministro de Salud usurpador, porque ese es otro usurpador, Carlos Alvarado, un ministro irresponsable de paso, que no le ha dado respuesta desde el punto de vista laboral a nuestros queridos trabajadores del sector salud, porque seguimos con el mismo sueldo y nos colocó a todos iguales. Tampoco ha dotado de insumos de forma inmediata a nuestros queridos hospitales. Entonces nos trae un grupo de médicos para tratar desde el punto de vista político, porque ellos dicen que van a operar 15 pacientes por día en los 4 centros de salud que ellos mencionaron a la llegada de estos médicos el 28 de febrero. ¿Y cuáles son, además del Hospital Vargas, doctor? Ellos hablan del Hospital Pérez Carreño y creo que el Hospital Universitario. No estamos completamente seguros porque no he mencionado los otros. El materno-infantil, te lo dije, el materno-infantil de Macuto, que es un hospital que está en Vargas, el Hospital Vargas de Caracas, y los otros dos que aún ellos no han mencionado completamente claro. Porque han dicho nombres, pero no sabemos porque los médicos no han llegado. A donde han llegado los médicos es al Hospital Vargas. Entonces, me llama la atención que ellos traten esto desde el punto de vista político. ¿Por qué te lo digo? Porque ellos están como que vamos a operar 600 pacientes en este mes, vamos a operar 15 pacientes por día. Ah, pero ya va, ¿qué técnica vas a utilizar? ¿Cómo vas a operar esos pacientes con un médico que ni siquiera habla nuestro idioma? Claro, y bueno, y quizás la infraestructura hospitalaria también, los insumos. O sea, ¿dónde queda la parte ética, moral y esa académica? Y esa parte, esa riqueza espiritual, esa parte académica que tiene que tener desde el punto de vista, esa sensibilidad humana que debería tener el médico, porque el doctor Carlos Alvarado es médico. Entonces, esa sensibilidad, ¿dónde quedó? Esa la perdieron ellos hace mucho tiempo. Entonces, tratan a nuestros pacientes desde el punto de vista político y no desde el punto de vista de sensibilidad humana, de quererlos ayudar de verdad, de quererles solventar y resolver el problema de salud. ¿Un paciente, doctor, se puede negar a ser atendido por estos médicos palestinos en el Hospital Vargas, por ejemplo, según cómo se da la dinámica en ese hospital? Bueno, nuestros queridos pacientes nosotros los vamos a alertar. Lo vamos a alertar porque no estamos completamente seguros. Yo te lo dije que yo se lo venimos diciendo hace unos días, que no estamos completamente seguros de qué técnicas usan ellos, cuál es su formación. Eso es lo que nos llama la atención. Entonces, nosotros, el sector salud, con las diferentes sociedades, las redes de sociedades científicas y las diferentes sociedades del país, no vamos a permitir que nuestros pacientes sean intervenidos desde el punto de vista quirúrgico por este tipo de médicos, hasta que no tengamos las cosas completamente claras. Aquí hay médicos lo suficientemente preparados para realizar este tipo de acto quirúrgico. Pero eso sí, garantícele a nuestros médicos un sueldo del dólar como se lo está dando usted a los médicos palestinos. Porque para nadie es un secreto que eso está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? Que nos llama la atención
nos llama la atención que este tipo de médico llega de forma sorpresiva y en una situación que estamos viviendo en Venezuela, que es una emergencia humanitaria compleja, y sobre todo en el sector salud. Aquí ronda la escasez de insumos en un 90%, la escasez de material médico quirúrgico en un 90%. Hay un repunte de enfermedades emergentes y reemergentes, enfermedades que habían desaparecido. Entonces vamos a solventar el problema de salud trayendo médicos que no hablan ni siquiera el idioma nativo de nuestra tierra. Bueno, y además la crisis del sistema de salud en Venezuela radica en la falta de médicos, doctor. No radica en la falta de médicos, te voy a aclarar esto, porque a pesar, hay que resaltar esto, a pesar de que se han ido más de 26.000 profesionales de la salud, médicos venezolanos que se han ido buscando nuevos horizontes por su salario, su sueldo, y encontrando un centro de salud donde lo tengan todo para concretar su formación y sanar y aliviar el sufrimiento del pueblo enfermo. Entonces, más allá de eso, de que se han ido, y lo aclaro así, más de 26.000 médicos, todavía en Venezuela tenemos la capacidad de solventar el problema de salud, porque aquí todavía habemos médicos venezolanos con el deseo de quedarnos en nuestro país. Bueno, pero es que además los problemas son otros, ¿no? La falta de insumos, la falta de medicamentos, que la infraestructura hospitalaria no es la adecuada. Entonces pareciera que más bien se está tratando el problema de la salud como que si es una falta de profesionales de la salud y entonces los traen desde el extranjero y no con los problemas que vemos en la parte interna del sistema hospitalario. Es que el único responsable del deterioro en el sector salud, en 20 años, 20 ministros de salud han pasado por ese ministerio. Entonces, 20 ministros de salud, y 20 ministros de salud casi que un ministro por año, y ninguno ha resuelto el problema de salud. Entonces, ellos en vez de reconocer que existe una emergencia humanitaria compleja, que existe una emergencia en lo que es el sector salud, que existe una crisis compleja en lo que respecta a nuestros centros de salud, en los más de 300 hospitales, en vez de reconocer que ellos fallaron y que es responsabilidad directa de ellos lo que está pasando en los centros de salud, entonces lo que hacen es tratar las cosas desde el punto de vista político. Hacen alarde de que traen 15 médicos de Palestina a realizar más de 600 actos quirúrgicos en Venezuela, y aquí en Venezuela hay médicos capacitados desde el punto de vista intelectual, con mucha sensibilidad humana, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, que quieren y tienen el deseo de sanar y aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano, pero no le garantizan los insumos. No le garantizan el material médico quirúrgico, no le dan una infraestructura adecuada para que nuestros médicos venezolanos se desenvuelvan y se desarrollen y ayuden a solventar el problema de salud en Venezuela, y mucho menos les dan un salario justo que cubra sus necesidades básicas, como lo es la vivienda, la casa, el alimentarse, vestirse y trasladarse a los centros de salud. Entonces, en vez de reconocer que existe un problema de salud y brindarle ese sueldo, ese salario en dólares a nuestros médicos venezolanos, en vez de garantizarle esos insumos, ese material médico quirúrgico, porque aquí todavía vemos médicos con la capacidad de solventar el problema de salud en el país, pero lamentablemente quien no nos garantiza eso es el gobierno, y es el usurpador, porque corrijo, el gobierno es el de Juan Guaidó, el usurpador en conjunto con el ministro usurpador, que es el doctor Carlos Alvarado. Pareciera también que cuando se reconoce la crisis en el país, entonces no se reconoce en su totalidad y no se ataca entonces de la manera correcta para realmente darle una solución. Vamos a leer, doctor, rápidamente un tuit de último minuto del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, cuando se espera se realice esta convocatoria para recibirlo, esta actividad. Hoy a las 11 de la mañana todos volvemos a las calles. No podemos celebrar mientras un régimen usurpador bloquea el acceso de la ayuda humanitaria y mueren cientos de personas por la falta de medicinas y alimentos. Justamente lo que conversábamos también con usted, doctor. Allí hay un siguiente mensaje. Nuestra misión es insistir, persistir hasta lograrlo y resistir las últimas patadas de ahogado de quienes saben que ya van de salida. Venezuela, vamos todos, vamos juntos, que mientras estemos unidos nada podrá detenernos. Y tiene un hashtag, vamos juntos a la calle, y una fotografía de Juan Guaidó con los ciudadanos en estas movilizaciones. Justamente cuando faltan pocas horas, 1 hora y media aproximadamente, para que se realice esta actividad en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes, donde se espera la presencia de Juan Guaidó, del presidente encargado de Venezuela. Doctor, muchas gracias por acompañarnos la mañana de hoy, por hacernos esta alerta sobre la situación.